Bienvenidos todos, qué bueno que estás aquí. Aquí en Renuevo nos reunimos como familia, como grupos en casa, con un enfoque muy claro, conocer a Jesús, crecer juntos y ver a Dios hacer lo nuevo. ¿Sí? Si te encuentras en Teciutlán, Puebla, aquí en México, puedes acompañarnos, pronto estará abiertos en más lugares. Y todo esto por la simple razón de que queremos conocerlo de verdad. Queremos crecer, pero no solo, ¿sí? Queremos crecer juntos. Queremos ver a Dios obrar, mover, renovar, levantar. Y hoy no venimos solo a escuchar algo. Venimos a abrir el corazón para que Dios haga algo nuevo entre nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y vamos a empezar orando. No como una costumbre vacía, sino como demostrar esa dependencia en Él, en Dios. Porque cuando uno ora reconoce, dice: Señor, te necesito. Y ahí donde estás, dile así: Señor, te necesito. No puedo yo solo. Realmente necesito de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y qué importante es llegar así, sin apariencia, sin prisa, sin fingir fuerza, solo con el corazón abierto delante de Dios. Y lo repito, tal vez algunos llegan cansados, otros con luchas, preguntas, pero aquí estamos y eso ya importa, ¿sí? Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿qué pasa después de fallarle a Dios? Esa es una pregunta muy real. Porque a veces el problema no termina en la caída. A veces después de fallar empieza otra batalla. La batalla en la mente. Y ahí dice, la mente empieza a hablar. Empieza a acusar, a justificar, a exagerar, a torcerlo todo. Y si no ponemos atención, terminamos escuchando voces equivocadas dentro de nosotros. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Que el error ocurre una vez, pero la mente lo repite, y no solo lo repite, lo agranda, lo usa para golpearte o para endurecerte. Por eso esta parte importa mucho. Porque no solo hay que mirar la caída, hay que mirar qué pasa en nosotros después de la caída. Esa caída se refiere a fallarle a Dios, apartarnos. Fíjense cómo dice la Biblia. Apocalipsis, versículo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y ahí lo marqué, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este versículo nos abre los ojos a una realidad fuerte. Hay un acusador. Apocalipsis lo llama así: el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de Dios día y noche. Es decir, la acusación no es algo pequeño ni imaginario, es una estrategia constante. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué después de fallar la mente se llena de peso, de vergüenza, de ruido. Pero aquí también hay esperanza. Ese acusador fue lanzado fuera. ¿Sí? Bueno, eso va a ocurrir. Eso significa que su voz existe, sí, pero no tiene la última palabra. La última palabra no la tiene la acusación, la tiene Cristo, la tiene Jesús. No la tiene el enemigo, ¿sí? Y eso debería cambiar cómo enfrentamos lo que sentimos después de sentir que le fallamos a Jesús. ¿Sí? Y lo vuelvo a repetir, ahora de forma más personal. Si ya sigo a Jesús, ¿por qué sigo fallando? Muchos la han tenido. Aún realmente no es que la piensen en voz alta, porque uno piensa que al caminar con Dios ciertas luchas deberían desaparecer por completo, y cuando no pasa llega confusión.
Pero esta pregunta no nace solo de la frustración, muchas veces nace del dolor. Señor, si te amo, ¿por qué sigo tropezando? Si quiero hacer lo correcto, ¿por qué todavía fallo? Y aquí no vamos a responder con dureza ni con frases vacías, vamos a mirar a Jesús. Porque entender la caída sin mirar a Jesús deja culpa, pero entenderla con Jesús trae verdad, trae luz y abre un camino de restauración. Tengo dos respuestas a esta pregunta. Son dos extremos. Número uno, y que es una respuesta equivocada, es el no pasa nada. Y suena a la ligera, ¿no? Pero es peligrosa. Porque cuando alguien dice no fue tan grave, o Dios entiende, o todos lo hacen, en realidad está bajándole el peso al pecado para no sentirse incómodo. Y eso parece aliviar por un momento, pero no sana, solo adormece, solo cubre, maquilla. Y piénsalo, cuando minimizo lo que me hace daño, no me libero, me engaño. Sí, no trae libertad. Y el problema de minimizar no es que uno se vea fuerte, sino que deja de tratar con verdad lo que sí necesita atención. No pasa nada, no pasa nada. ¿Y a poco eso el corazón no lo acostumbra? ¿Sí? Ese no pasa nada acostumbra al corazón, ¿sí?, a que no debe de doler. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí? Es una palabra fuerte. Encubrir no es solo esconder delante de otros, muchas veces es esconder delante de uno mismo. Es negarse a llamar pecado a lo que Dios sí llama pecado. Pecado es estar apartado de Dios. Todo lo que hagas que te aparta. Sí, pero el versículo no se queda en la advertencia, también abre esperanza. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Dice, qué importante, ¿no? No dice el que nunca falla, el que confiesa y se aparta. Así dice. Por lo tanto, hay un camino, hay misericordia, hay regreso. Cuando uno deja de cubrir y empieza a abrir, ¿sí?, Dios no responde aplastándote, humillándote, responde con misericordia, ¿sí? Dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta carta que escribe Pablo a los romanos corrige de frente esa idea de usar la gracia, ese amor inmerecido, como una excusa. Ahí dice, en ninguna manera. Esto es importante porque a veces vemos una persona que dice, como Dios perdona, entonces no pasa nada, sigo igual. Pero no, la gracia no es un permiso para continuar de esa forma, es poder para salir. La gracia no le quita seriedad al pecado, le da esperanza al pecador arrepentido. Hay una gran diferencia. Una cosa es caer y correr a la gracia, y otra muy distinta es usar la gracia para justificar y quedarse en lo mismo. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Aquí Juan lo pone todavía más directo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Es una confrontación con amor, pero es una confrontación real. Porque uno puede decir muchas cosas correctas con la boca y aún así estar caminando en una dirección equivocada. La verdad no está solo en lo que se afirma, también se ve en cómo se anda.
Y esto no se nos da para destruirnos, sino para despertarnos. Porque Dios no quiere una fe de palabras solamente, quiere verdad, quiere luz, quiere una vida donde lo que decimos de Jesús no contradiga el camino que estamos tomando. Si hoy hay tinieblas que se han normalizado, este es un momento para volver a la verdad. Y esta es la postura de no pasa nada. Y la siguiente postura, el otro extremo, el Dios ya no me quiere. Es una respuesta también equivocada. Aquí ya no estamos minimizando, aquí estamos cayendo en una condenación enorme. La persona empieza a decir: soy un hipócrita, nunca fui real con Dios, ya no... miren, la persona que se encuentra en este extremo ya no solo ve la caída, sino que convierte la caída en una identidad. Es como la continuación de nuestra sesión pasada, el hijo pródigo. Tenía una identidad herida por sus decisiones. Pero podemos decirlo así, eso también es un engaño. Porque una cosa es reconocer con dolor lo que hice y otra es definir toda mi relación con Dios por mi peor momento. La condenación exagera la caída, ¿sí? Entonces, tenemos dos respuestas equivocadas. Una dice no pasa nada y la otra dice ya todo se acabó. Una te deja igual y la otra te aleja completamente. Ambas te alejan, ¿no? Las dos están torcidas, aunque parezcan opuestas, pero una te endurece y la otra te hunde. Una minimiza y la otra te aplasta. Pero ninguna restaura, ninguna sana, ninguna te lleva correctamente a Jesús. Por eso necesitamos una respuesta distinta, una respuesta con verdad y con amor. No una salida fácil, no una condena final. Necesitamos ver cómo trata Jesús al que falla. Ahí está el punto, ahí está el camino. Entonces, en la serie que estamos ahorita conociendo a Jesús, el día de hoy, esta sesión es que Jesús no abandona al que falla. Hay oportunidad y quiero tener mucho cuidado, ¿sí?, con lo que vamos a decir. Jesús no abandona al que falla. Eso cambia mucho porque muchos conocen de Jesús como Salvador, como Maestro, como Rey, pero aquí lo vamos a mirar como aquel que trata al caído con verdad y con amor. Por eso ahí en el eslogan de abajo dice: confrontados con verdad, restaurados con amor, ¿sí? Y algo muy importante es que vamos a hablar de Pedro. Esta historia no empieza con una caída. Eso importa mucho y hay que anotarlo. Porque si uno empieza la historia demasiado tarde, termina entendiendo mal a la persona y entiende mal el proceso. Pedro no aparece primero como el que negó. Antes de la caída hubo esa firmeza aparente, hubo señales de compromiso, de cercanía, de sinceridad. Eso nos enseña algo delicado. Alguien puede parecer firme y aún así estar entrando en un proceso peligroso sin darse cuenta. Por eso no basta con mirar el momento final. Hay que mirar el camino completo, ¿sí? Hay que mirar lo que venía ocurriendo antes, porque muchas caídas no nacen de golpe, se vienen formando. Entonces, en este primer momento de esta sesión, Pedro, el que parecía firme. ya esa frase nos hace pensar, porque no estamos hablando de alguien frío, indiferente o ajeno. Estamos hablando de alguien que a la vista de muchos parecía sólido. Porque parecer firme no siempre es lo mismo que estar firme. A veces hay pasión, hay palabras muy fuertes, hay cercanía visible a Dios, pero por dentro ya hay grietas que todavía no se notan. ¿Sí? Esta parte no es para que sospeches de todos, sino para aprender a no confiar solo en apariencias, ¿sí? Ni siquiera en las nuestras. Ahora, siempre que hacemos esta pregunta, ¿qué sabes de Simón Pedro?
nos obliga a detenernos un momento, porque casi todos tenemos una idea rápida de Pedro, y muchas veces esa idea está marcada por su caída más conocida. Pero vale la pena pensarlo bien. ¿Qué recordamos primero de él? ¿Su amor por Jesús? ¿Su impulsividad? ¿Su confesión de fe? ¿O su negación? La manera en que respondemos esa pregunta muestra mucho de cómo leemos la vida de las personas y también cómo leemos la nuestra, porque a veces somos rápidos para resumir a alguien por su peor momento. Y Dios no trabaja así de simple, ¿sí? La realidad es que muchos lo recuerdan primero como el que negó a Jesús. Y sí, eso ocurrió, no hay que quitarle peso, fue real, fue doloroso, fue fuerte, pero no fue lo único que definió su historia. Aquí ya empieza una enseñanza muy importante. Si recuerdas a alguien solo por su caída, ves una parte pero no ves todo. Pedro negó, sí, pero Pedro no empezó ahí. Y Pedro tampoco terminó ahí. Por eso es importante no apresurarnos a encerrar a una persona en su peor episodio. Porque Dios ve más más atrás y Dios ve más adelante. Y cuando Dios mira una vida, no mira la reducción con la que muchas veces nosotros miramos. Entonces, vamos a ver a Pedro, vamos a ver quién era Pedro en algunos versículos. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro. Pedro fue elegido por Jesús. No fue un hombre que se acordó solo, ¿cómo podemos decirlo? Pedro no fue un hombre que simplemente se acomodó solo cerca del Señor. Fue alguien tomado por Jesús, llevado por Jesús, ¿sí? Aquí en Mateo 17 lo vemos subiendo con Jesús a un monte alto junto a Jacobo y a Juan. No era cualquiera. Era parte del círculo cercano en momentos muy significativos. Y eso es importante porque nos muestra que Pedro no era un falso discípulo desde el inicio. Era un hombre llamado de verdad, cercano de verdad. Jesús lo quiso cerca, Jesús lo llevó, Jesús lo formó. Entonces, más adelante podemos ver en la caída, sí, pero no la vamos a leer como si todo hubiera sido una mentira. Vamos a verla como una caída real en la vida de alguien realmente cercano. ¿Qué más vemos de Pedro? Lucas capítulo 5 versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció su condición delante de Jesús. Después de aquella pesca milagrosa, cae de rodillas y dice eso: apártate de mí, Señor. Eso no lo dice alguien endurecido en su corazón, lo dice alguien tocado por la presencia de Cristo. Y qué valioso es eso, porque Pedro no solo era impulsivo o intenso, también sabía quebrantarse delante del Señor. Había conciencia, había humildad en ese momento, había verdad. Él no se presentó como alguien impecable, sino como un pecador delante de un Señor santo. Y ese detalle importa mucho porque nos deja ver que en Pedro sí había un corazón capaz de reconocer su necesidad. ¿Qué más podemos ver de Pedro? Juan capítulo 13, versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Sí, ahí vemos su afecto, su entrega, ese deseo de permanecer con el Señor. No era una distancia emocional. Pedro quería estar con Jesús. Claro, todavía no estamos analizando si esa seguridad estaba bien ubicada. Eso vendrá después. Aquí lo que vemos es cercanía. Pedro no era un espectador, era alguien al margen. Había vínculo, había amor, había iniciativa. Y eso también vuelve más seria la enseñanza. Se puede ser cercano, amar sinceramente y aún así necesitar mucha formación en el corazón. Dice Mateo
16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro tenía revelación. Cuando dice eso, no está diciendo cualquier cosa, está reconociendo quién es Jesús con claridad. Está viendo algo que no todos vieron, y eso es muy importante. Porque a veces pensamos que la caída solo se basa al que no entiende nada, pero Pedro sí había entendido algo muy profundo sobre Jesús. Sí había luz, sí había una confesión verdadera. Entonces aquí aprendemos algo. Tener revelación no significa que ya no necesitas vigilancia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y está diciendo también en esa palabra de guarda, también es vigila, cuida. ¿Sí? Ver algo real de Jesús no elimina automáticamente todas tus áreas frágiles. La luz recibida es valiosa, pero también necesita ser acompañada por dependencia y formación. Entonces, hay más cosas que ver, ¿no? Pedro tenía revelación, era cercano, amaba a Jesús, era sincero. ¿Sí? Vemos varias cosas juntas. Y eso cambia bastante la manera de leer su historia. Porque su caída no nos habla de un hombre vacío por completo, sino de un hombre real, con cosas genuinas, pero también con áreas que todavía no habían sido tratadas profundamente. ¿Te das cuenta? Eso hace más útil esta historia para nosotros. Porque muchos aquí podrían decir: yo sí amo a Jesús, yo sí quiero seguirlo, y aún así necesitan escuchar esta enseñanza. Pedro no cayó por no sentir nada por Cristo, cayó teniendo cosas reales, pero sin haber discernido del todo su propia fragilidad. ¿Sí? Entonces, aún así, cayó. Porque después de todo lo que acabamos de ver, uno pensaría, entonces debería haber resistido. Pero no, cayó. Se apartó. Negó a Jesús. Y aquí nace la pregunta correcta. Si Pedro seguía a Jesús, ¿por qué falló? Esa no es una pregunta para acusarlo desde lejos. Es una pregunta para aprender, para mirar con atención, para ver las señales antes del golpe. Porque cuando uno solo mira el desenlace, se pierden las advertencias del camino. Y Jesús no dejó esta historia solo para contarnos que Pedro cayó, la dejó también para enseñarnos, ¿sí?, cómo es que empieza una caída desde lo interior, antes de que se vea por fuera. Entonces ya hablamos de Pedro, ahora vamos a hablar de esas señales, ¿sí?, que aparentemente las hemos leído y tampoco... probablemente no las hemos visto, ¿verdad? Las hemos leído, pero no nos hemos dado cuenta, no las hemos conectado, ¿sí? Estas señales no solo es la caída final, son muy importantes, porque Dios no solo quiere levantarte después, también quiere enseñarte a detectar antes. A veces una persona espera identificar el problema hasta que ya todo explotó, pero aquí vamos a mirar lo previo, lo interno, lo que se empieza a formar, porque muchas caídas tienen un proceso, una dirección, una acumulación, y si aprendemos a ver esas señales, podemos dejar de vivir tan confiados en nuestra percepción y volver a una dependencia más seria del Señor. ¿Cuál es la señal número 1? La primera señal es la confianza propia. Dice Lucas 22:23. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Suena valiente, suena leal, suena fuerte, y sí, hay sinceridad ahí, pero también hay algo peligroso formándose, porque Pedro está hablando desde lo que cree que él puede sostener, desde su capacidad, desde su fuerza, y eso, aunque suene espiritual, puede ser muy frágil. A veces uno dice cosas muy firmes sin haber medido realmente su debilidad, y la confianza propia suele sonar muy segura al inicio,
Pero el problema no es el tono fuerte, el problema es de dónde nace esa seguridad. ¿Sí? La realidad es que Pedro habla desde su capacidad, no desde su dependencia. En esencia está diciendo, yo sí aguanto. Tal vez no lo diría con esas palabras exactas, pero ese es el fondo. Y ese es un peligro muy común, porque la carne también puede sonar comprometida. Puede prometer, puede emocionarse, puede hablar fuerte, pero una cosa es intención y otra cosa es dependencia real. ¿Cuántas veces uno piensa, yo sí resisto, yo sí puedo, yo sí me mantengo? Y sin darse cuenta, ¿sí?, que se está dejando de apoyar en Dios. Ahí empieza la caída. Cuando uno se vuelve más consciente de su voluntad que de su necesidad del Señor. Esta es la raíz. Ahora, en Mateo 26:33, dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí ya no solo hay seguridad personal, también aparece una comparación. Pedro no está diciendo simplemente te amo, está marcando una diferencia con los demás. Aunque todos, yo no. Y eso ya revela algo interno delicado. Porque cuando uno empieza a medirse viendo la debilidad ajena para sentirse más firme, ya se está moviendo en un terreno peligroso. La verdadera dependencia no necesita compararse. La verdadera dependencia sabe que sin la gracia de Dios también puede caer. Y sí, Pedro se compara con otros. Yo no soy como los demás. Y aunque no se diga tal cual, esa frase sigue viva hoy en muchas formas. Cuando uno mira a otros para reforzar su propia seguridad, deja de mirarse con verdad delante de Dios. Y eso endurece. Porque en lugar de orar, Señor, guárdame, empieza a pensar, yo no soy como ellos. Piénsalo por un momento. Compararse no fortalece el corazón, lo engaña. ¿Sí? La comparación no produce dependencia, produce una falsa seguridad. Y la falsa seguridad prepara el terreno para una caída que después sorprende a la misma persona. ¿Cómo se ve en la vida real? Sí, yo puedo con esto, pero sin orar realmente. Se ve como alguien que no pide consejo porque ya lo sabe, se las sabe todas. Estuvo con Dios cuando se formó el universo. Toma decisiones sin consultar a Dios, cree que su carácter le basta, se expone a situaciones débiles pensando no me va a afectar. Y eso es más común de lo que parece. A veces no suena arrogante por fuera, a veces incluso suena muy maduro, pero por dentro hay autosuficiencia. Ya no se busca a Dios con el sentido de necesidad, ya no se recibe dirección con humildad y entonces la persona empieza a caminar apoyada en sí misma. Eso al inicio se siente fuerte, se siente capaz, se siente estable, pero sin dependencia a Dios. Esa fuerza no dura, porque nadie está diseñado para sostenerse solo. Dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Lo dice sin rodeos. ¿Sí? El que confía en su propio corazón es necio. Muchas veces el corazón se siente seguro justo cuando más expuesto está. Y si uno se guía solo por lo que siente o por lo que piensa de sí mismo, termina caminando sin verdadera sabiduría. Por eso esta frase pesa tanto. La confianza propia es la raíz interna de la caída. Todavía no se ve todo por fuera, pero la raíz ya está ahí. Y si la raíz está mal, tarde o temprano el fruto lo va a mostrar. La caída no empieza primero en el comportamiento visible, empieza en ese lugar interno
donde uno deja de depender del Señor y empieza a creerse suficiente. ¿Sí? Tengo esta nota. Antes de entrar en la siguiente señal, vamos a detenernos en unos patrones. Miren, a veces cuando leemos la Biblia no se trata de ver frases aisladas, sino de aprender cómo habla Dios y cómo marca momentos decisivos. A veces leemos rápido y perdemos detalles que tienen mucho peso, pero cuando uno se detiene, empieza a notar formas, repeticiones, señales del texto que revelan algo más profundo. Y eso vamos a hacer aquí. Vamos a observar con atención, no vamos a correr. Pero si te pongo, por ejemplo, Génesis 22:11. Ahorita vamos a hacer un paréntesis, tantito antes de seguir con Pedro. Dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, estoy aquí. El versículo 12, y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Entonces en Génesis, cuando Abraham está a punto de ofrecer a Isaac, el ángel del Señor le llama, Abraham, Abraham, ¿sí? Y justo después viene una intervención decisiva, no extiendas tu mano. Es decir, el doble llamado aparece en un momento crítico, en un momento que define algo. Eso ya nos empieza a enseñar. Esa repetición del nombre no es un detalle decorativo, está cargada de urgencia, de atención. Hay un peso emocional ahí. Es como si el cielo dijera, detente, mira, escucha bien, esto importa mucho, ¿sí? Y cuando Dios lo hace así, cuando habla así, no lo hace para llenar espacio. Lo hace porque el momento es serio y la respuesta del hombre importa profundamente. Ahora en Éxodo, capítulo 3, versículo 4. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, otra vez, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Versículo 5, el Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Moisés, Moisés, no te acerques. Otra vez ese nombre repetido, otra vez un momento decisivo, otra vez una intervención que exige atención completa. Entonces la pregunta es buena, ¿qué patrón encontraste? ¿Qué se repite? No solo se repite el nombre, se repite el tipo de momento. Son escenas donde Dios interrumpe, llama con fuerza y marca algo que no se puede tomar a la ligera. Cuando Dios habla así, está señalando algo importante, ¿sí? Y probablemente no nos damos cuenta, o sea, lo vemos así y lo dejamos desapercibido. Entonces, también tengo otro ejemplo en 1 Samuel capítulo 3, igual Samuel, y tenía un mensaje, y me quiero adelantar tantito, porque Dios ocupa este patrón en momentos claves. Esto nos va a ayudar mucho a entender el siguiente versículo que vamos a ver. En el lenguaje bíblico, repetir un nombre comunica urgencia, carga emocional profunda, atención máxima y un momento decisivo. Miren, no es solo repetir por repetir. Es una forma de decir escucha bien, ¿sí? Entonces es cuando ya, ahora sí, vamos a seguir con la segunda señal. Dijo, en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Qué entendemos? Con los mismos patrones anteriores. Jesús no está hablando a la ligera, está marcando un momento decisivo. Además está revelando una batalla invisible. Zarandear como a trigo habla de sacudir, de mover, de golpear, de probar. Es una imagen muy fuerte. El trigo era sacudido para separar lo que servía de lo que no. Entonces Jesús está diciendo, hay una presión real sobre ellos. Esto no es solo emoción humana, ni una mala noche. Hay un conflicto espiritual serio y Pedro necesitaba discernirlo. La segunda señal, cuando empiezas a depender más de ti que de Dios,
y empiezas a confiar en ti y en confiar en ti y solo en ti, comienza la falta de discernimiento. Sí. Jesús sí estaba viendo la batalla, pero Pedro todavía no estaba entendiendo del todo de lo que estaba ocurriendo alrededor de él, ni dentro de él. Y eso también pasa hoy. Hay momentos en los que la persona piensa que solo está cansada, o solo está sensible, o solo está pasando una temporada rara, y no se da cuenta de que está entrando en un momento crítico. La falta de discernimiento, ¿sí? Es algo que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Y podemos decir que falta este discernimiento cuando no se percibe bien el tiempo, la presión, el ambiente, el peligro, y eso vuelve el corazón vulnerable. Porque si no entiendes la batalla, no te preparas correctamente para ella. Y haciendo la pregunta, ¿cómo se ve eso en la vida real? Minimiza momentos críticos, no detecta ambientes peligrosos, toma decisiones solo por emoción, ¿sí? Siento que está bien y con eso le basta, pero sentir no siempre es discernir. Discernir implica ver más allá de la superficie, implica reconocer cuando algo aparentemente normal trae un riesgo espiritual. Un lugar, una conversación, una relación, una dinámica puede parecer pequeña, pero cuando está empujando el corazón y sobre todo a una mala dirección puede ser peligroso. ¿Sí? Cuando falta discernimiento, la persona se mete en un terreno peligroso sin darse cuenta. No porque quiera destruirse, sino porque ya no está viendo con claridad. ¿Sí? Ahora, dice Efesios capítulo 6, versículo 12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Dice, no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios nos recuerda que la batalla no solo es contra seres humanos. Dice, no es. Dice, hay huestes espirituales, son fuerzas espirituales de maldad, operando en una dimensión que no siempre se ve a la vista. ¿Sí? Eso no significa vivir asustados, pero sí despiertos. Y así se conecta todo. La caída se acelera cuando hay confianza propia y falta de discernimiento. Si confías demasiado en ti, dejas de depender. Y si dejas de depender, empiezas a perder sensibilidad para ver lo que realmente está pasando. Entonces la persona interpreta mal el conflicto, subestima el riesgo y entra más vulnerable. No todo lo que te rodea es solo humano. A veces hay una batalla más profunda y necesitas reconocerla. ¿Sí? Y aquí dejo la idea. Cuando confías en ti, dejas de depender. Cuando dejas de depender, pierdes discernimiento. Cuando pierdes discernimiento, entras en un terreno peligroso sin darte cuenta. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón. El corazón son tus pensamientos, tus emociones. ¿Sí? Con todo tu ser, confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? No te apoyes en tu propia prudencia. No descanses en tu propio criterio, como si eso fuera suficiente. La dependencia no es debilidad, es sabiduría. ¿Sí? Porque la dependencia te mantiene sensible, te mantiene humilde, te mantiene atento, y un corazón así discierne mejor por dónde sí y por dónde no. Esa es la segunda señal. Vamos a otra señal, la tercera: descuido espiritual. Mateo 26:40. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, fíjense, están todos durmiendo, pero dice, le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? ¿Qué peso tiene esa frase, esa pregunta? No se lo dice a un extraño, se lo dice a Pedro. Aquí no estamos viendo un gran escándalo público todavía. Estamos viendo
algo más silencioso, pero muy serio, esa falta de vigilancia. Ahí donde están en el Getsemaní, antes de la negación ya había un sueño espiritual, ya había incapacidad para velar en un momento decisivo. Eso nos enseña mucho, porque muchas veces la caída visible viene después de un tiempo de descuido oculto, cuando ya nos está acompañando al Señor con atención, con perseverancia, ¿sí? Fíjate, Mateo 26, 40, ahora 41, dice: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Qué palabra tan verdadera, ¿no? Hay intención, sí. Hay deseo, sí. Pero eso no elimina la debilidad. Por eso no basta con querer bien, hay que vigilar y orar. ¿Sí? Nos está diciendo, no basta con sentir amor por Jesús, hay que mantenerse despiertos delante de Él, porque una intención sincera, sin vigilancia espiritual, no alcanza para sostener a la persona en la hora de prueba. ¿Sí? Y juntando tantito lo que hemos leído, ¿no? Pedro tenía intención, tenía emoción, tenía buenas palabras, pero no tenía vigilancia espiritual. No tenía vigilancia espiritual. Sí. Esa frase resume una parte clave de su proceso. Y es fuerte porque muestra que no todo estaba mal en él, pero sí faltaba algo muy importante. Jesús no solo le dijo, ámame, también le dijo, vela y ora. ¿Sí? ¿Qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que amar a Jesús no se vive solo de declaraciones intensas. También se vive en vigilancia, en comunión, en perseverancia. Hay personas que sienten mucho, que hablan bien, desean sinceramente hacer lo correcto, pero no cuidan su vida interior, su vida espiritual. Ahí se vuelven frágiles. El corazón no se sostiene solo con emoción, necesita comunión real con Dios. ¿Cómo se ve esta señal en la vida real? Bueno, cuando la oración se vuelve ocasional, ya no es una prioridad, cuando hay tiempo para todos, menos para buscar a Dios, cuando por fuera la persona sigue activa, pero por dentro dejó de alimentar su comunión con el Señor. Eso es delicado, porque se puede seguir funcionando mucho tiempo así. Se puede seguir asistiendo, sirviendo, resolviendo cosas, pero el interior ya está seco, ya está distraído, ya está sin vigilancia. Y el problema es que el descuido espiritual rara vez hace ruido al inicio, se instala en silencio. Por eso hay que tomarlo en serio, porque cuando se deja de buscar, de velar, de orar, la persona empieza a quedarse sin fuerza donde más la necesitaba. ¿Sí? Dice Colosenses 4, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. No es una invitación ocasional, ¿sí? Dice, sean constantes, ¿sí? Una llamada a la perseverancia, y la constancia importa, la dedicación importa, porque la oración no es solo para emergencias, ni para la comida. La oración es la manera en que el corazón se mantiene conectado, sensible, dependiente. Y esta frase es muy verdadera. Muchas caídas no empiezan en público. Empiezan en lo secreto cuando se abandona la oración. Antes del momento visible ya hubo un deterioro interior. Antes del tropiezo que todos notan, ya había distancia en el lugar donde nadie más miraba. Por eso, volver a la oración no es un detalle pequeño, es volver al lugar donde el corazón se sostiene en Dios. La siguiente señal, después del descuido espiritual, viene la distancia. Dice en Lucas 22:54, aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Ya esa frase duele.
porque todavía lo seguía. No se había ido por completo, pero ya no iba igual. Ya había separación. Y ese desde lejos importa mucho. Jesús había sido arrestado, ¿sí? Ahí dice, y fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Era un ambiente hostil, tenso, pesado. Y en ese contexto Pedro sigue, pero a distancia. Eso nos enseña algo muy serio. Se puede seguir y al mismo tiempo alejarse. Se puede conservar cierta relación visible, pero ya no con la misma cercanía del corazón. Y este tipo de distancia prepara otras decisiones equivocadas, ¿sí? Entonces, si lo enlistamos, Pedro no abandonó del todo, todavía seguía, todavía estaba cerca en cierta forma, no lo había negado todavía, pero yo creo que eso nos pasa hoy, ¿no? ¿Cómo se ve esto en la vida real? La persona sigue asistiendo, pero ya no conecta, ora rápido, lee rápido, sin atención, escucha, pero no procesa, está presente, pero no se involucra, está ahí, pero ya no está ahí de verdad, está su cuerpo. ¿Sí? Y esto es más serio de lo que parece, porque la distancia no siempre empieza con una rebeldía, ¿verdad? Abierta, notoria. A veces empieza con una presencia vacía, con una fe cada vez menos atenta, con una relación donde ya no se está dejando tocar, corregir o formar por la voz de Dios. Y cuando Jesús deja de influir en lo diario, la persona empieza a seguirlo solo de forma externa. Sí sigue, pero de lejos. ¿Sí? Dice en Isaías, y está muy fuerte, ¿no? Isaías 29:13, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué confrontación tan clara, porque muestra que se puede mantener lenguaje religioso y al mismo tiempo haber distancia interior. ¿Sí? Por eso esa frase pesa tanto. Seguir de lejos no es dejar a Jesús, es dejar que Jesús deje de influir en tu vida. ¿Sí? No necesariamente desaparece toda referencia a Dios, lo que desaparece es su gobierno real sobre las decisiones, afectos, prioridades, dirección. Ahí está el peligro. Porque una fe sin cercanía del corazón se vuelve frágil, se vuelve mecánica. Y entonces, ¿qué pasa después de la distancia? ¿Sí? La otra señal, malas cercanías. Dice Lucas 22:55. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Yo lo leía y pues dije, yo me hice esa pregunta. ¿Por qué estar con los guardias era una mala cercanía? Y después de leerlo, decirle, Dios, aquí, ¿qué significa esto? Es realmente, o la respuesta podría decir, porque no era solamente un grupo cualquiera, ¿sí? No era un ambiente neutral, sin dirección. La cercanía importa porque los ambientes también hablan, moldean, influyen. Y si una persona ya viene débil por dentro, la compañía, el contexto en el que se acomoda pueden empujar todavía más su corazón. ¿Sí? No todo lugar donde uno se siente aceptado le hace bien. ¿Sí? No toda cercanía trae salud. A veces el corazón herido busca refugio. ¿Y dónde lo busca? Pues donde termina deformándose más. Así que, ¿qué decimos? Pues que los guardias no eran neutrales, eran parte del sistema que estaba arrestando a Jesús. ¿Sí? Pedro no solo estaba con personas desconocidas, estaba cerca de quienes estaban participando activamente en un ambiente contrario al Señor. Eso enseña algo muy importante. Hay ambientes que no son neutrales. Hay conversaciones, grupos, dinámicas, formas de pensar que no están ayudando a tu fidelidad, aunque te hagan sentir momentáneamente cómodo, y cuando uno se acomoda ahí, poco a poco empieza a adaptarse.
Empieza a moderar su lenguaje, a esconder su lealtad, a reducir su claridad, porque las malas cercanías terminan pidiendo algo de ti. Y después me encuentro con un versículo como este, ¿no? Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. La tercera vez que lo negó. ¿Sí? Eso muestra hasta dónde puede avanzar una caída. Ya no es solo una distancia, ya no es solo sentarse con los guardias. Ahora su boca empieza a expresar algo que antes habría parecido impensable. Y eso también nos enseña que el ambiente influye de verdad. El Pedro que antes hablaba con tanta seguridad de seguir a Jesús hasta la muerte, ahora en ese contexto maldice y jura para desvincularse de él. ¿Sí se ve lo serio? El corazón, cuando se acomoda en el lugar equivocado, empieza a reaccionar distinto. Por eso no podemos tratar las cercanías como un detalle menor. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías, y dice, corrompen, desforman, desgastan, contaminan las buenas costumbres. La caída se consolida cuando el corazón herido se acomoda en ambientes equivocados. Ya venía golpeado, ya venía vulnerable, y en vez de buscar el lugar de restauración, se acomodó en un contexto que lo empujó más lejos. Y eso sigue pasando hoy. Cuando el corazón está herido, cansado, confundido, necesita más que nunca buenas cercanías, buenos consejos. Porque si busca refugio en el ambiente equivocado, la herida no sana. ¿Sí? Se complica, se infecta la herida. Ahora, ok, ya hablamos mucho de Pedro, ya vimos muchas señales. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo Jesús trata al que falla? ¿Sí? Después de ver señales, proceso, caída, dolor, también necesitamos mirar a Cristo. Porque si no lo hacemos, la enseñanza se queda incompleta. ¿Sí? Jesús no trata al que falla con desprecio, no lo ignora, no lo cancela, tampoco suaviza la verdad. Lo trata de una manera que confronta, que lo sostiene, que lo restaura. Y eso es lo que hace tan distinto a Jesús. Cuando alguien cae, muchos solo saben acusar o excusar. Y Jesús hace algo mejor. Jesús trata con verdad, pero también guarda el corazón del que todavía puede ser restaurado. Número 1, Jesús revela la batalla. Y es el versículo con el que habíamos leído hace un momento. ¿Sí? La realidad es que Jesús nos va mostrando, en su misma palabra nos va advirtiendo. Yo lo que veo aquí es que Jesús no se sorprende por la oscuridad del momento. ¿Sí? Él ya lo ve, Él ya lo sabe, Él ya conoce la presión, el conflicto, ya conoce esa fragilidad, el punto exacto de la prueba. Antes de la caída Jesús ya estaba hablando. Antes del tropiezo ya había una palabra. Eso significa que nunca llegamos a un lugar donde el Señor apenas se entera, ¿verdad? Y apenas se enteró el Señor Jesús. No. Y ya le estaba dando un plan. ¿Sí? Jesús entiende completamente lo que estás viviendo. Y es como que un suspiro que trae descanso a mí. Sí, porque a veces el que está luchando piensa, nadie entiende lo que me pasa, ni siquiera Dios. Pero no, Jesús sí te entiende. Y no entiende desde lejos, ¿sí? Entiende plenamente. No se sorprende de tu proceso, ya lo conocía. Eso no significa que la prueba, eso no significa que Él apruebe la caída, significa que no te abandona, ¿sí? Por verla venir. Él conoce el proceso y aún así sigue hablándote, aún así sigue advirtiendo, aún así sigue acercándose. El conocimiento de Jesús sobre ti no lo empuja a alejarse, lo mueve a intervenir con verdad. ¿Sí?
Luego Lucas 22, este es el 31, el versículo 32. Jesús intercede y sostiene. Dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Tal vez hubieras pensado, ¿no? No, Jesús hubieras orado para que no me zarandearan. Pero siempre se enfoca Jesús en lo más profundo, en lo más, en lo real, en lo que sí necesitamos. ¿Sí? Antes de la caída Jesús ya estaba intercediendo. Y eso cambia mucho el panorama. ¿Pedro iba a fallar? Sí. Pero no iba a estar sostenido solo por su fuerza. La seguridad de Pedro no estaba en que él jamás tropezaría, sino en que Jesús estaba rogando por él. ¿Te imaginas? Que Dios esté intercediendo por ti en este momento que estás escuchando esto. Porque la fe no se sostiene solo por intensidad humana, se sostiene porque Cristo intercede. ¿Sí? Cuando todo en uno tiembla, cuando la prueba sacude, cuando la debilidad queda expuesta, hay una realidad más profunda. Jesús sigue sosteniendo la fe, ¿sí? La fe de los suyos. Lo voy a decir así. La fe de los suyos. Tu fe puede ser pequeña, pero Jesús es quien la sostiene. Qué frase tan necesaria. Porque hay temporadas en las que uno siente que apenas puede creer, que apenas puede levantarse, que apenas puede respirar espiritualmente. Y aquí la esperanza no está en presumir una fe enorme, está en reconocer quién la sostiene. Pedro no fue guardado por su firmeza personal, fue guardado por la intercesión del Señor. Entonces, si alguien hoy siente que su fe está débil, que sepa esto, ¿sí? Que la debilidad de la fe que pueda tener no es más grande que la fidelidad de Jesús. Él es el que sostiene, Él es el que guarda, Él es el que no deja que todo termine donde parecía terminar. ¿Sí? Aquí en este versículo yo me enfoco en algo que todavía dice aquí, porque Él da un propósito, porque dice, tú cuando hayas vuelto, tú cuando hayas vuelto. Antes de la caída, Jesús ya estaba viendo el regreso. Es que impresionante. Porque Jesús no mira solo el momento del fracaso. Él ya ve lo que hará con Pedro después. Ya ve su vuelta, ya ve su utilidad futura, si lo podemos decir así. Ya ve lo restaurado, ¿sí? Y que eso puede fortalecer a otros. Esto toca profundamente el corazón. Dios no solo quiere levantarte, ¿sí? Para que solo respires otra vez, quiere formarte para que lo que Él haga en ti también bendiga a otros, ¿sí? Y aquí lo tengo en esta frase. Jesús no solo ve la caída, también ve el regreso y el propósito después de esa caída. Tu historia no termina donde estás hoy. Amén a eso, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Hay momentos en que la persona cree que el capítulo doloroso es el final del libro, ¿verdad? Pero para Jesús no. Él sabe tratar la caída sin convertirla en el final definitivo. Él ve el retorno, Él ve la restauración, Él ve el propósito reactivado. Y cuando Jesús mira así, abre esperanza donde el corazón solo veía ruina. ¿Sí? Vemos que Jesús advierte, le dice a Pedro con claridad que el gallo no cantará antes de que lo haya negado 3 veces. Pues sí, es una palabra dura, pero necesaria. Jesús no le habla con un engaño, no pone frases suaves que ocultan la verdad. Y eso también es amor, ¿sí? Porque amar no es encubrir lo que viene, amar es advertir. Amar también es decir la verdad a tiempo. Jesús no estaba humillando a Pedro, estaba confrontándolo para que entendiera la seriedad del momento. A veces uno quisiera que Dios solo consolara, pero el amor verdadero también corrige, también alerta,
También rompe la falsa seguridad antes de que todo siga avanzando. Y tengo esta nota: la verdad de Jesús siempre nace del amor. Y bueno, eso siempre es importante recordarlo, ¿sí? Porque la confrontación de Cristo no viene de aplastar, de humillarte, viene a rescatar. ¿No es lo que decía con Zaqueo? ¿Sí? No era el mejor hombre y dijo: es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y ahí tengo esta otra nota: si Jesús te confronta, es porque no te ha soltado. La confrontación de Jesús es una señal de que todavía está tratando contigo, que todavía te habla, todavía te busca, todavía no te ha dejado en tu engaño. Entonces cuando el Señor corrige, aunque duela, no es rechazo, es una forma de amor que no quiere perderte. Vemos que Jesús confronta. Esta parte es muy fuerte porque es en el momento donde dice: en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro, pero fue a lo lejos, o sea, fue una mirada. Y vean lo que produjo en Pedro. Dice que Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se agüitó. ¿Sí? La Biblia dice que lloró amargamente. ¿Sí? Esa mirada no fue casual, no fue indiferente, fue una mirada que le hizo recordar la palabra del Señor. Porque Jesús confronta en el mismo momento de la caída, no siempre después. A veces en el instante del tropiezo su palabra vuelve con fuerza al corazón, y ese momento puede doler mucho, pero también puede ser el inicio del quebrantamiento, ¿sí? Y ese quebrantamiento es el que salva a la persona de endurecerse más, ¿sí? La mirada de Jesús no solo reveló la caída, también dejó viva la palabra de restauración. Porque Pedro no solo recordó que iba a negar, también recordó que Jesús le había hablado antes, ¿sí? También recordó que Jesús había visto esto venir y que Jesús había intervenido con su palabra. Eso cambia mucho. Sí, la confrontación de Jesús no fue un ¿ya ves? Y el versículo 62. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. ¿Sí? Lloró amargamente. Sí, realmente yo creo que puedo decir esto: el dolor correcto delante de Dios puede ser parte del camino de regreso. Porque no estamos exaltando la culpa vacía, pero sí reconociendo el valor del quebrantamiento verdadero. Pedro no dijo no pasa nada, tampoco se endureció diciendo así soy, ¿verdad? Como vimos al inicio en la pregunta, en los dos extremos, aquí su corazón fue tocado, fue traspasado, fue movido. Sí, cuando la caída todavía te duele delante de Dios, eso ya está diciendo algo muy importante sobre el estado de tu corazón. Sí. Por eso ahí dice: Pedro cayó. Es una nota nada más. Pedro cayó, pero no quedó endurecido. Y esa diferencia es enorme. Porque una caída puede llevarte a estos dos caminos que habíamos hablado. A poner ese corazón duro, un corazón endurecido o un corazón quebrantado. Pero en Pedro hubo dolor, hubo conciencia, hubo llanto. ¿Sí? Y ahora, en medio de todo este proceso, de esas advertencias, de esa señal, pasa algo maravilloso, porque después Jesús resucita y un poco del contexto es que pues ya resucitó. Entran como al donde estaba Jesús y había un hombre con vestiduras blancas y les dice: pero vayan ahora y digan a sus discípulos, dice, y a Pedro, dice, él ya se adelantó, él va delante de ustedes. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios no se olvida? Así como que después de que lo negó, el cielo no borró a Pedro de la escena. No queda excluido, ¿no? Cuando alguien falla
fácilmente podría pensar, ya quedé fuera. Ya quedé fuera, ¿no? La gente ya no me habla, la gente ya me hizo a un lado. Pero esta palabra demuestra lo contrario. Aún después de negar, su nombre sigue presente en el mensaje que llama al encuentro. Eso es maravilloso. Que cuando Pedro pudo pensar ya no cuento, aparece esta palabra, y a Pedro. ¿Sí? Ahí se rompe la idea de la exclusión total. Ahí se rompe la sentencia interior que le había dicho se acabó para ti. Aunque 1000 personas te digan ya no perteneces. Jesús nombra al que cree que ya quedó afuera. Wow. Eso sana mucho. Porque a veces la vergüenza hace sentir a una persona invisible para la gracia, como si el Señor hubiera seguido con otros, pero con esa persona ya no. Pero no es así. El nombre de Pedro no desapareció. Y si el Señor lo hace nombrar es porque todavía hay lugar, todavía hay vuelta, todavía hay encuentro. ¿Sí? Eso tiene peso. ¿Sí? Y no solo eso, ahora Jesús va y busca personalmente. Lucas 24:34 dice, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Me encanta. ¿Sí? Porque Jesús no solo habló de regreso, también salió a buscar a Pedro. Hubo un acercamiento real. ¿Esto es importante para nosotros? Sí, porque a veces pensamos que después de fallar, todo depende de que nosotros podamos encontrar el camino de vuelta de una forma perfecta. Pero Jesús también sale al encuentro. Jesús toma la iniciativa, Jesús busca, Jesús se hace presente. Y qué descanso saber esto. El Señor no solo nos espera con los brazos cruzados, también se vuelve con gracia hacia el corazón que ha sido quebrantado. ¿Sí? Y es entonces que vemos la confrontación de Dios. Juan 21:15. Hubiéramos esperado tal vez el te equivocaste o el pide perdón públicamente o no. ¿Cómo le hizo Jesús? Le preguntó, ¿me amas? Fue a su corazón. ¿Sí? No empieza atacando la caída más visible, empieza llegando al centro del corazón. Y eso es demasiado sabio, porque Jesús no solo se queda con el acto externo de negación, va al amor, al vínculo, a la relación. Por eso le dice, ¿me amas? Esa pregunta toca lo más profundo y desde ahí empieza la restauración. No desde humillación pública, no desde una exposición cruel, sino desde una conversación que confronta y al mismo tiempo reabre la relación. Jesús sabe llegar al lugar correcto. ¿Sí? Tengo aquí una nota. Jesús no empezó por la herida visible, empezó desde el corazón. ¿Sí? Y luego vemos esto. Cuando Jesús hace esa pregunta de ¿me amas? Y la respuesta de Pedro, digo, después podremos estudiarlo, pero el sí te quiero, ¿no? Si Jesús dice ¿me amas? Y Pedro le dice sí te quiero. Como que no del mismo. Es como, Señor, tú sabes que no te amo. Pero está reactivando el propósito. ¿Se acuerdan que decía, cuando vuelvas, ¿sí? Cuando vuelvas, y ahorita que ya regresó, le está regresando la tarea. Está reactivándolo. Lo está volviendo a poner delante con responsabilidad. Le está dando una dirección. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando la parábola del hijo pródigo? Ambos hijos tenían esa identidad herida, equivocada. El primero dijo que cuando iba a regresar le pidió ser como uno de los jornaleros, ¿no? Ese era su plan. Y el hermano mayor también se enojó como un jornalero. Siempre tengo años sirviéndote. O sea, tenía la identidad herida. Y vean cómo la restaura Jesús. Lo restituye. ¿Sí?
Pedro no solo es restaurado emocionalmente, es restaurado también para servir. El Señor vuelve a orientarlo hacia otros, vuelve a conectarlo con el cuidado del pueblo de Dios. Eso muestra cuán profunda puede ser la obra restauradora de Cristo. Y quiero terminar con esto. Jesús no restauró a Pedro solo para que dejara de sentirse mal, lo restauró para que volviera a ser útil. No se trata solo de calmar la culpa, se trata de volver a poner la vida en su lugar delante de Dios. Porque el Señor no solo sana para aliviar, sana para reencaminar, sana para levantar, para reactivar propósito. Tu historia no tiene que quedar detenida en el dolor de lo que pasó. En las manos de Jesús, una vida confrontada, quebrantada y restaurada puede volver a ser útil, puede volver a servir, puede volver a bendecir a otros. Y tal vez hoy, ¿sí?, alguien se vio en Pedro. Tal vez alguien reconoció confianza propia, falta de discernimiento, descuido espiritual, distanciamiento de Dios, malas compañías. Y tal vez, también alguien necesitaba volver a escuchar que Jesús no abandona al que falla. ¿Sí? Terminemos respondiéndole al Señor. Terminemos diciéndole: sí, Señor, te amo. Pidiéndole de verdad que nos guíe, que su Espíritu Santo confirme sus palabras a través de la palabra. Y si alguien se siente que ya quedó afuera, que recuerde esto: Jesús sigue mirando, sigue hablando, sigue buscando y sigue restaurando.